político de la región Lambayeque, y va a ser un gusto poder conversar con él y ver cómo desde el norte se están entendiendo las dinámicas políticas y sociales que está viviendo nuestro país en este momento. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar con ustedes esta noche. Jorge, ¿se acabó el conflicto o esta es una tregua de plazo indefinible? ¿Qué percepción tienen en el norte? Pues mira, hemos tenido, como todos los peruanos ya han visto, unos días, unas semanas en realidad, muy agitadas, con mucho conflicto que ha causado la muerte de peruanos, convulsión social. Sin lugar a dudas, concentrada en el sur del país, el norte mantuvo, si bien es cierto, hubo conatos también de manifestaciones, incluyendo alguna manifestación a favor del expresidente Castillo y también las llamadas marchas más contundentes, marchas por la paz, o marchas que buscaban pues que volvamos al orden y restablecer pues la situación de calma en nuestro país, ¿no? Actualmente, el norte del país también expectante de la presidencia de la señora Dina Boluarte y de las primeras medidas que ha empezado a tomar, que si bien es cierto han llamado a la calma, a la tranquilidad, y creo que estamos volviendo a restablecer el orden constitucional, desde luego que se intentó vulnerar el 7 de diciembre, y pues la vía y el rumbo que el país necesita, ¿no? De acuerdo, sin embargo, algunas informaciones que llegan de radios de regiones, Radio Pachamama, por ejemplo, una de ellas ha informado que en Puno, que en Cusco hay algunas activaciones ya de algunos movimientos que para la primera semana de enero ya están convocando nuevamente a paralizaciones y a enfrentamientos. Esto no está ocurriendo en el norte como tú lo estás contando, Jorge, de momento por lo menos. Ahora, ¿crees que la discusión que está teniendo lugar en este momento en la Comisión de Constitución respecto a que el presidente del Congreso asuma las funciones del despacho presidencial ante la ausencia de Dina Boluarte pueda atizar un poco más las tensiones? Yo creo que estos son proyectos que, como bien lo ha señalado al inicio también, pueden volver a generar en parte conflictos. No creo que en la magnitud de lo que hemos vivido Ujú. en los últimos días y semanas, pero sí volver a un tira y afloje entre Ejecutivo y parte de las bancadas del Congreso de la República, inclusive constitucionalistas que ya se han manifestado sobre este proyecto de ley que no tendría pues mucho cuerpo, ni podría ser aprobado con la facilidad que de repente pensaba la presidenta, ¿no? En tanto, no se puede encargar al presidente del Congreso las funciones de presidente de la República cuando ella no se encuentra en el territorio nacional. Lo que dice el artículo 115 de la Constitución, no se extiende al presidente del Congreso. Clarísimo, Jorge, pero voy a plantear una palabra que quizás es un poco dura, pero que puede expresar un poco lo que estoy pensando. En otras circunstancias, los poderes del Estado defienden sus fueros y lo hacen además con mucha intensidad. Lo hemos visto como el Congreso ha defendido siempre los fueros legislativos y el Ejecutivo también lo ha hecho. Pero en este caso no vemos a un Ejecutivo defendiendo su espacio, sino más bien sometiéndose, aceptando las reglas de juego del Congreso. Yo quería preguntarte si políticamente percibes que Dina Boluarte, nuestra presidenta, la presidenta de la República, puede ser una rehén, y ahí está la palabra dura, del Congreso de la República. Yo creo que ha tenido un primer mensaje de buscar, luego de tanto conflicto, como parte de la política, pasar de los conflictos a la construcción de consensos, Ujú. por lo menos consensos mínimos que nos permitan caminar como sociedad y creo que atender las múltiples necesidades que los peruanos, tanto en norte, sur, centro del país, tienen. No creo que pueda ser vista como una rehén. Yo creo que está tratando de dialogar, entiendo, con el Congreso de la República, con las distintas bancadas. Habrá que ver también cuál será la actitud de esas bancadas cuando el gabinete se presente. Definitivamente este proyecto me parece que innecesariamente se está generando una sobreexpectativa de este proyecto de que el presidente del Congreso asuma las funciones o quede a cargo del despacho presidencial cuando la presidenta no se encuentre en vista de no tener vicepresidentes. Claro. Cuando, pues, si la presidenta tiene que salir del país,
pues puede hacerlo en su lugar canciller, ¿no? Que el canciller vaya y haga la representación nacional que requerimos, pues en reuniones internacionales y demás, ¿no? Para evitar, creo que siendo un gobierno de transición, entrar otra vez a la convulsión entre poderes, ¿no? O que la presidenta ceda poder ante el Congreso, me parece innecesario, ¿no? Jorge, pero quizás está pasando eso, quizás el Ejecutivo no se está asumiendo a sí mismo como un gobierno de transición. Pero en fin, eso quizás no lo podemos responder nosotros, pero sí valoro en tal caso del Ejecutivo los esfuerzos que está haciendo por tender puentes hacia las regiones, por intentar generar diálogo, pero la pregunta queda en el aire. ¿Diálogo con quién y diálogo para qué? Porque si no tienes nada a cambio que ofrecer, ¿de qué te sirve el diálogo? ¿A dónde quieres llegar con él? Eso es muy importante lo que señalas. Yo creo que terminamos, o bueno, se concluyó bruscamente una etapa en la cual se buscaba también el acercamiento con los espacios fuera de Lima, con las provincias fuera de Lima, con estos consejos de ministros Ujú, descentralizados. ujú. Pero era mucho de diálogo y de este mensaje también que llevaba la polarización, ¿no? De Lima versus el resto del país, más allá de llevar algo concreto. Un problema muy puntual, por ejemplo, es la caída consecutiva de la adquisición de la urea que necesitan nuestros agricultores. En el norte, por ejemplo, es algo muy necesario y 3 veces hemos visto estos procesos fracasar. Yo creo que si la presidenta Boluarte busca generar un diálogo con los espacios fuera de la capital de la República, con otros actores, tiene que llevar medidas concretas, ¿no? Por ahí se habló de el bono, por ahí habló ella también del friaje con el Mm. sur y desde luego el tema de los agricultores, que también ha sido parte de sus primeras alocuciones, sus primeros mensajes, creo que es clave. Ahora tenemos que pasar desde luego más allá de los discursos a los hechos concretos. Creo que en la etapa que acabamos o que cayó el 7 de diciembre, mucho se tenía del intento de mensaje, de construir un mensaje bastante confrontacional también, y Claro, poco de acción, o sea, 16 meses en los que poco se gobernó. de acuerdo. Ahora, Jorge, volviendo a la preocupación que tenemos todos en torno a que se vuelvan a encender los conflictos sociales y terminemos frente a situaciones de gran violencia como las que vivimos en las semanas anteriores. Yo quería preguntarte si la población en general, el grueso de la población, ya habremos asumido que nos vamos a elecciones en abril del 2024 o todavía sigue siendo una bandera adelanto de elecciones para el 2023 para algunos sectores. Mira, yo creo que ahí también tenemos un panorama en parte aún complejo de ciertos sectores que no terminan de entender que necesitamos algunas reformas y que no se puede tener una elección de la noche a la mañana, tanto logísticamente como si queremos elevar también la calidad de postulaciones. Yo creo que muchos están ahora rondando en su cabeza si serán candidatos o no, por ahí se les ve a algunos en entrevistas y demás, y necesitamos un tiempo, es cierto, prudente también para que ellos se vaya cuajando, ¿no? Claro. Yo espero que los actores políticos que han estado en parte de esta convulsión social que hemos vivido también lo entiendan. Y si tienen ellos pretensiones de ser presidente, presidenta del país, pues lo entiendan y preparen sus cuadros, se preparen de mejor manera para que nos ayuden a elevar la oferta política que en los últimos años pues ha venido a menos también. Entiendo. Ahora, mientras todo esto ocurre, la Fiscalía está avanzando en algunas regiones las investigaciones respecto a las personas fallecidas, a los peruanos fallecidos durante las movilizaciones. Sin embargo, desde el gobierno, lo único que escuchamos es la entrega de bonos, la entrega de dinero. Yo no sé, ¿esa es la mejor forma de enfrentar una situación tan delicada como esta? ¿Es un tema de dinero o es un tema de justicia de lo que estamos hablando? Van, me parece, de la mano, ¿no? La pérdida de un familiar, un miembro de nuestras familias, pues es algo que no se puede recuperar ni siquiera Así es. de ninguna manera con dinero. Es algo que puede ayudar a las familias, es cierto, un bono, pero lo que en primer lugar tenemos que buscar es la justicia de estos casos, ¿no? Y desde luego, como también el gobierno lo ha señalado en su momento, que las responsabilidades individuales de haberlas, pues sean Ok. sometidas a la justicia, ¿no? Yo Entonces creo que eso es lo hablamos, que todos los gobiernos debemos estar atentos a ese proceso, ¿no? entonces usemos las palabras correctas. Hablamos de justicia y reparación.
No hablamos de Exactamente. bonos, que es una suerte de entrega monetaria, a cambio uno no sabe de qué cosa. Jorge, te agradezco muchísimo siempre la mirada crítica y la mirada lúcida, sobre todo en relación a los problemas del país. Y siempre nos gusta tener invitados que desde las regiones también nos den su punto de vista. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Vallejo, analista político de Lambayeque, que ha estado con nosotros. Ayer estábamos con uno de